espero que estén todos bien del otro lado. Aquí voy a hablar sobre un tema que me parece interesante y bueno, en esta ocasión este tema pasa por el hecho de lo real y lo que encontramos en el plano de lo racional. En una ocasión no muy distante, creo que el último episodio, si no estoy mal, allí hablé sobre una frase de Hegel que está traída en su obra que tiene que ver con la filosofía del derecho y que tiene mucho que ver con el lenguaje, ya les voy a decir por qué, y también en la medida que vayamos avanzando en esto, vamos a ver también que la relación implicada se pudiera hallar en lo real, entendido en los registros lacanianos, que es lo imaginario y lo simbólico y lo real. Estos tres registros que nos habló Jacques Lacan. Ya vamos a ver por qué el real, que Lacan tenía como un registro, y el real del que habló Hegel, también está muy relacionado con el noúmeno de Immanuel Kant. ¿Sí? Y esto porque es interesante que lo tengamos presente, sobre todo esto es filosofía del lenguaje, pero en la práctica de el conocimiento, el área cognitiva, de cómo es que aprendemos y cómo el lenguaje nos habla, eh, dicho así por Lacan, o es que nosotros hablamos el lenguaje. Esto es muy interesante porque la parte fisiológica que entendemos es el aparato fonador y todas las condiciones dadas para el lenguaje que pasan por la psicolingüística, entendido así el cerebro, el órgano cognitivo, dícese por excelencia, que tiene ciertas condiciones innatas. Aquí tenemos que citar a Noam Chomsky con el dispositivo de adquisición del lenguaje, la biolingüística que abarca todo esto y la gramática generativa incluida también, ¿no? Que es algo que podemos apreciar desde el momento en que nuestras facultades empiezan a formarse y una vez formadas y como un eyecto arrojado al mundo, citando así a este Dasein de Martin Heidegger, estamos en un sitio que no escogimos, donde encontramos ya unas predisposiciones lingüísticas, culturales, que están superándonos porque son previas y cuando nacemos en este entorno lingüístico, nos podrá gustar o no, ni siquiera tenemos conciencia plena del caso, desde bebés ya y preferiblemente en una adquisición temprana de 0 a 5 años y para toda la vida, pero allí hay una ventana importante para la adquisición del lenguaje, entendiendo la forma como funciona el cerebro y la neuroplasticidad asociada a él, que no es otra cosa, sino es más maniable. Esta metáfora de plástico es algo que puede ceder y esto por supuesto está muy discutido y también respaldado mucho más ahora con el campo de la neurociencia, la neuroimagen. Se puede percibir que hay una ramificación de la sinapsis, ¿sí? Que son conexiones neuronales que ocurren todavía mucho más y de forma acelerada en el momento, digamos, temprano de la infancia, la temprana infancia. Dicho de forma entendible, cuando nosotros estamos adquiriendo aprendizaje, este aprendizaje también tiene que ver con el lenguaje. Aprendemos a hablar primero y digamos, este lenguaje va a emerger por una necesidad, pero también por
condiciones del ambiente circundante que llamaría Lev Vygotsky, y esto va no solamente con el lenguaje, digamos que a partir de allí, pero más allá de eso, la forma de comunicarnos también inicia a muy temprana infancia, sobre todo entendiendo por necesidad, emerge el protolenguaje también. Protolenguaje que no es un lenguaje consolidado, pero que nos va a servir y al bebé le sirve tempranamente para poder hacer peticiones, sobre todo el bebé y este ego, si entendemos también lo que dijo Lacan hablando de este psicólogo, padre del psicoanálisis, eh, que hablaba sobre el, eh, este polimorfo, ¿sí? Que es un perverso polimorfo, ¿sí? Freud hablaba de eso y Lacan, que tradujo y interpretó o reinterpretó a Freud, nos va a decir que este pequeño, que todos pasamos por allí, se nos olvida rápidamente que fuimos bebé, un bebé indefenso también, que desvalido y todo, tenía un ego exacerbado. Este ego precisamente pasa por la necesidad de satisfacer sus deseos, de la cuestión que tiene que ver con un acto prácticamente de eh, llamado por, una vez más, por Freud como una especie de deseo sexual que es carnal, puro y duro. Pero no llamémoslo así, eh, de forma tan cruda. Esto tiene muchos detractores, ¿no? Y se supone que la metáfora sirve, digamos, en Lacan, una vez más, esta interpretación tiene que ver con que está desvalido, pero al mismo tiempo dividido y tiene un conflicto. Esto tiene que ver con el estadio del espejo lacaniano, que al final lo que va a poner en división sus deseos, un deseo exacerbado, una vez más, de protagonismo, ¿sí? Un ego que elevado al máximo, a la máxima potencia, tiene que ver con su forma de llamar la atención permanentemente. Claro, menos mal que si no pasa así todo el tiempo en la niñez, va avanzando cronológicamente y biológicamente se supone también debe haber una, eh, por supuesto, superación de esto, ¿sí? Que al principio es exacerbado, pero sirve porque el aprendizaje de la lengua, el llanto, que es un protolenguaje, la forma en que se sintoniza eh, estos diferentes sonidos que son ruido, pero que al mismo tiempo es una forma de comunicarse con la madre y con cualquier adulto cercano, entendiéndose que la madre es la más, eh, digamos, su prioridad, ¿sí? Así que por eso también se habla sobre el complejo de Edipo, ¿sí? Que yo en otra ocasión he hablado, no me voy a extender demasiado allí. Y en el caso de que tengas una fijación con la madre sería el de Edipo, y si es esta fijación con el padre, en el caso de la niña sería eh, una bebé masculina, masculina, femenina, el masculino, la fijación por lo masculino, quiero decir, el padre como autoridad, pero puede ser cualquier otra autoridad, no solamente el padre. Esta autoridad también puede venir eh, por cualquier otro adulto que esté, digamos, asociado con el bebé, ¿sí? Esta figura de autoridad y esta fijación
Y más que fijación por quererla, es por verla como una amenaza y combate con el amor de la madre, o compite, ¿sí? Combate en el sentido de que hay una rivalidad, ¿no? Y compite porque precisamente hace ver a este padre o esta figura de autoridad que está compitiendo con el amor de la madre. Esto todo eh, vemos allí esa, digamos, relación tan nociva, pudiéramos llamarle también así, tiene que ver con el complejo de Edipo. El complejo de Electra es la parte femenina. Bueno, yo me fui por esa vertiente porque el lenguaje y el protolenguaje, el llanto y todos estos alaridos y formas de comunicarse, balbuceos, van sucediendo en un momento, no digamos, que está tan cronológicamente estereotipado, ¿no? Puede variar, por supuesto, pero Jean Piaget lo describió, ¿no? Y más o menos responde a ciertos periodos de edad, en el caso del bebé, hasta los 5 años y los meses también van relevando el aprendizaje, lo revelan, mejor dicho, no es que lo relevan, sino lo revelan, que es diferente, ¿sí? Una palabrita ya cambia todo. Lo revelan, es decir, que hay unos hitos de aprendizaje que están allí sucediéndose, ¿sí? Digamos, acumulándose y aprendiéndose del gran A, como el, digamos, mentor del aprendizaje para el bebé. Dícese dentro de la zona del desarrollo próximo. Ahora, el lenguaje se va, por supuesto, nutriendo, absorbiendo, en algún momento se va sosteniendo y va sofisticándose y se espera que se vaya en esta medida también junto al neurodesarrollo, estas condiciones, por supuesto, de neuroplasticidad, no es que cesan, pero sí se disminuyen, porque igual se aprende a lo largo de la vida y en la adolescencia hay una ventana que dicen algunos científicos, por ejemplo, Bueno, en español, y también la doctora Fraser, ¿sí? Yo he hablado aquí de ella también en otra ocasión, déjame buscarlo por aquí rapidito, ¿sí? Es una neuropsicóloga, ¿sí? Fraser, neuropsicóloga. Disculpen que voy a hacer aquí un fact-checking, ¿sí? Sobre todo para ver si está eh, en mi data, ¿sí? Eh, el cerebro adolescente, claro, yo hablé de eso, ¿sí? Allí el cerebro del adolescente tiene una posibilidad de aprender una lengua, cualquier aprendizaje se facilita debido a que hay una ventana de oportunidades que se abre en esta edad. Esta edad que, por cierto, David Bueno, sí, habla de él, y también esta otra doctora que estoy tratando de buscar aquí, eh, que es una madre bueno, que tuvo su experiencia y tiene un libro bastante interesante que a lo mejor se los dejo por aquí, ¿no? Sí, doctora Fraser. ¿Sí? Disculpen que estoy aquí divagando. Pero sobre todo es para buscarlo. Sí, el cerebro adolescente. Franz Hansen, guía de una madre neurocientífica para educar a un adolescente. Bueno, disculpen esta vuelta que di aquí, pero lo puedo dejar por aquí, el libro y bueno, el vídeo en que yo hablé de eso.
¿sí? Ese vídeo lo debería actualizar, ¿sí? Lo hice hace tiempo ya. Bueno, lo cierto es que hay una posibilidad importante también durante la adolescencia para la adquisición de cualquier aprendizaje, incluida una lengua, como ya les mencioné, en la niñez, temprana infancia y en la adolescencia, que la adolescencia va desde la pubertad, 13 años, algunos dicen 11, pero se extiende hasta la edad de los 30 y algo, imagínense. Eso, por supuesto, tiene sus pruebas científicas avaladas en la neurociencia y sobre todo porque la parte del cerebro que no se ha desarrollado completamente, la corteza prefrontal, está, digamos, en vía de desarrollo hasta bien entrada la treintena. Así que esto nos indica de que el aprendizaje de una lengua y de cualquier otro tipo es muy, muy ventajosa si eres adolescente hasta los entrados 30 años de edad, más o menos, ¿no? Eh, si estoy, digamos, divagando mucho en esto, es para traer la idea de que, dicho al principio por Hegel, cuando aprendemos una lengua y la aprendemos de nuestros pares, ¿sí? De las personas que se supone son nuestros familiares más cercanos, nuestra comunidad, para extenderlo un poquito más, la escuela, todo esto que tiene que ver con ya no innatismo, sino empirismo, las experiencias que ocurren con nuestro entorno, incluido, y precisamente la lengua viene de allí, seres humanos que nos las van a estar repitiendo, inculcando, no solo a nivel formal, porque no es lo que ocurre prevalentemente, ya en un ambiente más controlado como la escuela te enseñan gramática, te enseñan a leer, te enseñan a escribir, pero ya esto tiene que ver con la lengua escrita y todo lo que ello conlleva, que todavía es más sofisticado y artificial. No digamos que las lenguas naturales se llaman así porque son creativas, arbitrarias, tienen una serie de, digamos, características, incluido el hecho de que eh, es una corriente, no son estáticas, eh, se puede expresar a través de ellas sentimientos y todo eso, sino que natural nada, porque es un artificio en la medida que es una creación humana. Entonces se le puede decir una segunda naturaleza, pero natural de innato, porque vino incluido en nuestro, digamos, chic, o teníamos un chic ya de lenguaje con nosotros. No es el caso. Sí hay una predisposición, no podemos hablar tampoco de que es una tabula rasa lo que está implicado allí. Eh, John Locke, por ejemplo, de el, digamos, esto de el empirismo puro y duro, tampoco el racionalismo puro y duro entendido del innatismo, que bueno, nada, ahí hay ya de por sí una ganancia de la lengua y que simplemente se despierta. Claro, se despierta, pero en la medida de que pasa por el empirismo, la experiencia, el contacto con el otro, con la otredad, que tiene una lengua ya, como les decía, en predisposición, que nos precede, que nos antecede también, dicho de otra manera, significando lo mismo, ¿no? Que está allí antes de nosotros. Cuando nacemos, cual eyecto, cual Dasein, como les decía, entonces nosotros tenemos que aprender esta lengua. Ahora, esto tiene mucho más que ver con la filosofía del lenguaje y pasa por comprobarse empíricamente, si lo quieres decir de esa manera, por la neurociencia, ¿sí? Y entendemos de que hay una condición biológica
también que está, digamos, condicionada, no determinada. Las condiciones están asociadas también con el ambiente, con el dicho por eh, este otro personaje que yo he hablado aquí, la ecología del desarrollo humano, Uriel Bronfenbrenner, bueno, que tiene que ver con la persona más cercana a nosotros, que ya la ha aprendido a su vez de otra persona que también le fue cercana y que no termina de madurar la idea del lenguaje, digamos, dicho, adquisición del lenguaje, mejor dicho, y que termina, digamos, eh, viéndose como el puente para acceder al aprendizaje, pero la lengua nos habla en la medida de que ya lo que la lengua constituye, lengua oral, lengua escrita, está y nosotros la absorbemos y después nosotros hablamos esa misma lengua. Lo más probable es que sea la lengua de nuestros padres. Por eso se llama lengua materna o L1 para ser mejor eh, específico eh, y abarcador, ¿no? Porque probablemente la madre no tuvo que ver tampoco, pero sí de un adulto siempre, un ser humano que nos enseña una lengua. Hay casos que se pueden, digamos, algunos han dicho que han visto y que, bueno, claro, tenemos razones para pensar que sí, están comprobados y se ha hablado de personas que han nacido sin lengua. No estoy hablando del aparato fonador o la lengua, la glotis o cualquier otra cosa asociada, ¿no? El mismo órgano lingual. No, no es que carece de eso, sino más bien de una vez que no has tenido contacto con una lengua humana, ¿será que aprendes una lengua de un animal? ¿Acaso los animales tienen lengua? No, la lengua siempre está asociada al ser humano, ¿sí? Entonces si naces entre animales o entre ruidos y se supone que no tienes lengua, definitivamente. Hay casos así. Eh, pero bueno, quizás podamos hablar de eso en otro momento, pero el punto está en que cuando nosotros tenemos una lengua es porque la aprendemos de otro. Y cuando nosotros no manejamos la lengua correctamente, estamos en desventaja. Tenemos que manejar la fonética y fonología de la lengua tal como se presenta y tal como se pone en la norma, la gramática, se establece, quiero decir, y nosotros sencillamente tenemos que aprenderla. Cualquier rasgo cambiante o posiciones fonológicas distintivas que precisamente tiene que ver con esto de que un rasgo cambia todo y compromete el significante y al significado no llegas, pero la posibilidad de, en este convenio, asociación, significante, significado, y el significante pasa por el interpretante, que tiene que aprenderlo y sus vivencias que son ya entendiéndose en el plano de la semiótica según eh, este otro autor que no pone una dualidad, sino más bien una tripartita, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al signo, el significante y bueno, estamos hablando de Peirce, ¿no? Yo aquí he hablado de eso. Eh, ya vamos a ver. Disculpen que aquí también vuelvo a divagar un poquito. Eh, sí, claro. Sander Peirce, él hablaba sobre esta triada de signos, ¿sí? Esta triada de signos es la que ya les mencioné. Pero aquí quiero destacar
el, el hecho del significante, el signo, que es el representamen, eh, ¿sí? Llámese, haciendo aquí un fact-checking, representa un objeto para un interpretante. Y en este proceso dinámico de significación, que se llama semiosis, hay una relación del representamen, que es la forma, el signo, con el objeto. Este es el otro punto, ¿no? El significante, el, que es el signo, ¿no? El representamen, y el objeto, que es el referente, y este es el punto, el interpretante, que es el sentido mental, ¿sí? Y entonces, el sentido mental tiene que ver con la inferencia. Y esta inferencia pasa por nuestras vivencias que tienen que ver con la experiencia que personalmente es distinta de unos y otros, y por eso se habla de la indeterminación de la traducción. Esta indeterminación de la traducción es, bueno, qué sé yo si cuando yo digo eh, mesa, que es un sonido que evoca, en la medida que es un fono, ¿sí? Yo estoy pensando exactamente el proceso mental de unos y otros es el mismo, ¿no? Esto es complejo, ¿sí? Eh, Esto lo habló B.W. Kane, ¿no? Kane fue el que habló de eso. Sí, Kane. Kane habló y yo aquí lo hablé en otro lugar también, eh, sobre una liebre y eh, cómo estos nativos quizás lo atribuían a que a la comida o estaban pensando en el animal, ¿sí? Aquí estoy buscando dónde fue que yo vi esto, ¿sí? Bueno, ya los pondré por ahí. War and Objects. Este es un libro que, y claro, eso es lo que estoy chequeando. Yo sí hablé de eso en otra oportunidad de Cain. Entonces la indeterminación de la traducción va de eso, ¿no? Que cada persona tiene un punto de vista y habría que ver si está expresándose de manera mental, en su proceso mental, entendiendo lo mismo o significando lo mismo. O sea que el papel del interpretante es vital. Allí hay una inferencia que responde a su propia experiencia y qué es lo que como interpretante significa, ¿sí? Y esto pudiera variar muchísimo y estos procesos mentales ya entran en la famosa caja negra, ¿sí? Que no pudiéramos especular, pero se parte de una racionalidad compartida. Eso creemos que pudiera ser el caso, ¿sí? Eh, entonces, no caemos en los dogmas del empirismo. Eh, Aquí me puedo pasear por Donald Davidson, incluido lo de la racionalidad compartida, sino que entendemos, o por lo menos quisiéramos creer, de que hay cierto consenso, que por el entendimiento y a favor de que no reine la anarquía, se valora, ¿sí? Pero que entendemos que, como decía Nietzsche, y esto se nos olvida, que pasado el tiempo no se vea como canónico. Es un ejército móvil de metáfora en cuanto a que no es inmutable. Puede y debe, y necesariamente la lengua muta a través del tiempo, ¿sí? No es rígido. Y esta sensación de rigidez y de eh, canonizarlo ha traído más bien problemas, pero sí cierta sensación de control. Y esta tranquilidad, pues, eh, ha llevado a que nos creamos o pudiéramos llegar a pensar que, como especie, como seres humanos, que todo lo que está dentro del, digamos, paréntesis del lenguaje, ¿sí?
Esto en el registro lacaniano estaría más bien en, no en lo real, sino en lo simbólico, todo lo que podemos simbolizar. eh, y eso pudiera incluir también la imaginación, ¿sí? Bueno, nada, ¿acaso es todo lo que existe? Llegar a creerse que es todo lo que pudiera llegar a existir, colonizando o tratando sin ningún éxito de alcanzar lo real, lo no húmeno, que carece de lenguaje, al significado no llega, nos diría así Jacques Derrida, de la gramatología, un libro muy bueno también hablando de eso, de Derrida. Entonces, no está a tu alcance, a nuestro alcance. Siempre habrá algo que se nos escape. Así que la frase de honradez intelectual más que humildad ficticia es considerando los límites. Esta frase de, o por lo menos se le atribuye a Sócrates, eh, yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir, no es un acto de autocompadecerse ni rendirse. Tendríamos que seguir intentando ampliar estos límites, ¿sí? Ampliar los límites no significa alcanzar, digamos, el noúmeno, lo real. Pero tampoco la pretensión de colonizar lo real con lo racional es algo que debería establecerse. Más bien, la humildad intelectual, ¿sí? Pasa por el hecho, que humildad, honradez intelectual, estar consciente de nuestros límites, ¿sí? El lenguaje tiene límites, pero también tiene un alcance que, dicho por eh, este Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, no lo hagamos más limitado de lo que ya se supone es. ¿Sí? El lenguaje debe ser perfectible, no perfecto en cuanto humano contingente, pero sí perfectible. ¿Sí? Y este es precisamente la idea de aprender una lengua y de aprenderla según el convenio, contrato social, según el acuerdo. Una vez que yo no estuve allí, pero puedo yo contribuir al lenguaje, eh, si, por supuesto, sé cuál es el referente, he leído suficiente, he visto, entonces yo pudiera dar un aporte que quién sabe sea inédito y siempre, eso sí, cualquiera que sea el aporte, tiene una significación, al menos para mí, en el devenir. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Espero que esto no sea tan enredado. Nos vemos otro día.